Estimados amigos, hermanos, todos les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe al profeta Isaías en las Escrituras. Isaías en el capítulo 40. Isaías en el capítulo 40. Quiero invitarle a que leamos juntos los primeros 8 versículos. Isaías 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hay a lo menos, amados hermanos y amigos, hay a lo menos 3 elementos que quisiéramos compartir en esta porción que hemos leído. Lo primero es un llamado a preparar un camino que claramente es el camino del alma, de aquellos que reciben buenas nuevas. Aquellos que reciben la voz que clama. Muy bien. Hay un llamado entonces a preparar el camino. Hay luego un entendimiento, hay luego una palabra de claridad que nos permite recordar que todo hombre, no importa el lugar, la condición de toda naturaleza, no importa el espacio geográfico en que se encuentre, ni el color de su piel, todo hombre es, según lo veremos, es como la hierba del campo. Y toda gloria que alcance el hombre, todo título, todo quehacer, es como la flor de una hierba. Si la hierba se marchita, si la hierba se seca, si la hierba es cortada, la flor tiene la misma consecuencia. Y finalmente, considerar gloriosamente que hay algo que es eterno, hay algo que no cambia, hay algo que tiene que ver con la esencia misma de Dios. La Escritura nos la va a mostrar aquí y va a hablar de la gloria del Señor, la gloria del Señor. Y va a decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Usemos los minutos que tenemos y trabajemos un poquito en esto, amigos y hermanos. Los primeros 2 versículos están ligados a un llamado, un grito, en medio de un pueblo que está claramente afectado
porque su condición de pecado le ha provocado una separación, una lejanía de Dios. Estuvo escrito desde siempre, estuvo dicho desde siempre, estuvo siempre en el corazón del Señor que la paga del pecado es muerte. Se lo anticipó a Adán cuando le dio instrucción de que no comiera del árbol que estaba en el huerto, un árbol específicamente señalado. El hombre, sin embargo, desobedece, come de aquel árbol, no hace la voluntad de Dios y se cumple lo que Dios le había dicho. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Tanto es así que Adán y Eva, como usted sabe, capítulo 3 de Génesis, deben ser echados fuera de la casa, fuera de la casa, fuera de la presencia de Dios, pero también lejos de toda palabra de Dios. Porque lo que Dios había dicho es que al desobedecer morirían. Y Jesucristo va a explicar y va a decir: mis palabras son espíritu y son vida. Y también va a decir él: el espíritu es el que da vida. Entonces, cuando dice mis palabras son espíritu y son vida, está reafirmando que por la palabra de Dios, entonces viene la vida. La palabra de Dios, que es espíritu, viene la vida a todo hombre. Entonces, Adán y Eva salen de la casa, salen de la presencia de Dios y nunca más oyen la voz de Dios. Nunca más la palabra de Dios vino a ellos. Por eso es que murieron. ¿Qué hace aquí el profeta bajo instrucción de Dios? Grita: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo que le está diciendo: miren, la misericordia de Dios y el amor de Dios les va a conceder una oportunidad más. El amor de Dios y la misericordia de Dios les va a dar otra nueva oportunidad. Les va a ofrecer de nuevo un camino que les va a sacar adelante por la gracia de Dios. Cuando dice consolaos, consolaos, es porque no hay duda que había dolor, angustia, pena. Pero mire el versículo 3, hay una voz que clama en el desierto. Aleluya. Se levanta, surge una voz en el desierto que clama: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Aleluya. Si usted me acompaña al capítulo 3 de Mateo capítulo 3, dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Aquí se cumple exactamente como tiene que ser la profecía de Dios. Pero no es solo eso, sino que cuando el escritor Lucas manifiesta también la presencia de Juan el Bautista, la Escritura dice que a él le van a preguntar
quién es Él, que diga si Él es el Cristo, si Él es el hombre que esperaban el Mesías, que había de venir. Y Él dice, no. Yo no soy Él, dice. Él dice, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Soy solo una voz. De hecho, Juan el Bautista hace una declaración que es tan hermosa cuando él dice, mire, es necesario que yo mengüe, que yo vaya disminuyendo, que yo desaparezca finalmente para que Él crezca, se desarrolle y cumpla su ministerio. Bendito es el Señor cuando en el capítulo 40 se anuncia esta voz en el desierto para que enderece lo torcido, para que el corazón de algunos que estaban muy altos, muy engreídos, sea bajado. De hecho, ustedes saben que cuando los religiosos venían a Juan, también ellos, dice que venían escribas, venían fariseos, saduceos, venían a ser bautizados por Juan. Dice que la respuesta a la predicación de Juan era: arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, todo eso provocaba que el corazón de los hombres se fuera entonces estableciendo. Los que sentían que estaban muy altos se fueran ubicando correctamente. Los que estaban humillados, los que estaban ofendidos, afectados y sin esperanza por la palabra de predicación de Juan, se levantaba ese corazón, se ponía a nivel. Porque Juan decía, miren, yo les bautizo con agua, pero viene uno tras mí. Aleluya. Ese sí, decía, es poderoso. Él le va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por tanto, el punto es, el llamado era por Isaías. Prepárense, preparen su vida, preparen sus corazones. Porque dice, se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente le verá, lo ha dicho el Señor. Se manifestará la gloria de Jehová. Mire por favor en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, un texto seguramente conocido por muchos, va a decir en el versículo número 14, y aquel verbo que dice en el versículo 1 de este capítulo, aquel verbo que dice que era en el principio y desde el principio, era un verbo que estaba con Dios y que era Dios, dice. Y que era, así dice. Bueno, verso 14, aquel verbo fue hecho carne, tomó la forma humana. Dice, y habitó entre nosotros. Isaías decía, y todo ojo le va a ver, y todos le van a ver. Pues bien, habitó entre nosotros. Juan 1:14. Entre paréntesis iba a decir, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Estaba la promesa hecha de que todos le iban a ver. Si usted me acompaña a Hebreos en el capítulo 1, cuando declara el Espíritu aquí, diciendo Dios, capítulo 1, verso 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el verbo de que hablábamos en Juan capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Pero mire el 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aleluya, y la imagen misma de su sustancia, siendo el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Isaías decía que va a venir una voz en el desierto que se va a levantar para que lo que está muy alto sea allanado, lo que está muy bajo sea levantado, para que lo torcido se enderece. Bueno, dice, verán, ¿no?
Dice, verán la gloria. Se va a manifestar la gloria del Señor. Se hará presente la gloria del Señor. Y todo esto, dice, se va a cumplir porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluya. Gloria a Dios por la palabra de Isaías. Gloria a Dios por la palabra de esperanza. Gloria a Dios por la profecía de aquel que había de venir. Pero hay algo que todavía está en el mensaje que no puede ser obviado. No lo podemos saltar. Dice en los versículos 7 y 8. Después que le dice al profeta que tiene que gritar, dar voces, hay una cosa urgente aquí que decir. ¿Qué tengo que decir? Dice el profeta. Bueno, verso 7. Dice, en la mitad del verso 6, dice que toda carne, así dice, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Verso 7, la hierba, dice, se seca. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, pero mira el verso 8, un texto que conocemos y que volveremos a leer. Dice el verso 8, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Pedro, en la carta de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1. Mire, por favor, versículos 23, 24 y 25. Hablando de este proceso tan glorioso y hermoso que el Señor por su Espíritu ha hecho en nosotros. Cuando dice que habiendo nosotros heredado, ¿no?, de nuestros padres una vana manera de vivir, sin embargo, dice en el verso 23, siendo renacidos, volver a nacer, o un nuevo nacimiento, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y cita la palabra de Isaías, porque dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta dice, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Cuál palabra? La de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la palabra que hemos oído? Hebreos capítulo 1, que Dios el Padre no nos ha hablado. Él ha hablado siempre. Habló en los primeros tiempos, dice. En los tiempos antiguos habló a los padres por los profetas. Pero el que hablaba era Dios, el profeta era solo un medio. Pero dice en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. La palabra de Dios, que es Cristo, el bendito Hijo, ha venido a nosotros. Sí, pero ha venido a nosotros para que la vida de esa palabra, la vida de esa palabra que es eterna, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que Dios entregó a los padres por los profetas como Isaías, ahora nos sea entregada y venga a nosotros directamente a través del bendito Hijo de Dios. Por eso que, amigos y hermanos, cuando por la gracia de Dios escuchamos una palabra del Señor, bueno será estar atentos a esa palabra. Bueno será estar atentos a esa palabra. ¿Por qué? Primero,
porque el que habla es directamente Dios, el Señor. Él es el que habla siempre. Él habla siempre. Segundo, porque Él nos habla en estos tiempos a través de su Hijo. No oír la palabra, no poner atención a la palabra, es desoír, es rechazar la voz del bendito Hijo de Dios, interesado en tratar con nosotros. Pero todavía no es todo, sino que no escuchar la voz del Padre a través de su bendito Hijo es perder la oportunidad de tener en nosotros una palabra que vive y vive para siempre. Mire, por favor, no sé si pueda decirlo en pocos segundos, pero si nosotros fuésemos llenos de la palabra de Dios, lo dice Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo número 3. Lo dice de esta manera, hablando de esta palabra de Dios a través de Cristo. Él va a decir, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, more, habite permanentemente, esté dentro de ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, a fin de que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, lo hagan en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de vosotros. El mismo Pablo escribe a los Efesios acerca de la palabra y les va a decir en el capítulo 5, les va a decir en el versículo 18, mire, ustedes no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, en eso hay disolución, sino sean llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero Jesucristo había dicho, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la palabra, hablando entre vosotros con salmo, con himno, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, este es un hermoso tiempo para considerar la debilidad de nuestra existencia. Todo hombre es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Qué hombre hay que haya durado más de lo que debía durar? ¿Qué hombre hay que haya mantenido alguna forma de eternidad? Si los que han acumulado mucha riqueza han intentado operaciones, han intentado tratamientos, han intentado formas, ninguno ha podido. ¿Y sabe por qué no ha podido? Porque la paga del pecado siempre es muerte. Solo hay una palabra que es viva y eficaz. Solo hay una palabra que vive para siempre. Es el testimonio de Cristo que viene a nosotros. Mire, tenemos una gran esperanza. Espero poderla explicar un poquito más adelante. Hay una gran esperanza. Si estamos llenos de Cristo, estamos llenos de su palabra. Todos los que permanezcamos en Cristo, dice la Escritura, nunca moriremos. Jesús le dijo a una mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, va a vivir. Pero el que vive, dice, y cree en mí, no morirá. Aleluya. Sino que en Él, en Cristo, tendremos vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la palabra y la palabra del Señor permanece para siempre. Usted toma la palabra de Dios que es vida, se llena de esa palabra y usted, como yo creo firmemente, no moriremos. Tendremos vida con el Padre en su casa, en el reino de los cielos. Deseo que el Señor trabaje en su alma y venga prontamente a vivir las bendiciones de nuestro Dios y Padre. Que el Señor les bendiga. Amén.